La generación perdida. Fue la escritora americana Gertrude Stein quien acuñó el término generación perdida a principios de la década de 1920 para referirse a un grupo de jóvenes escritores que vivían en París. Poco después de la guerra, la instancia que tuvieron algunos de estos escritores como Hemingway y Fitzgerald en París fue para ellos uno de los influyentes para que tengan otras perspectivas de vida al escapar del caos y la realidad que vivían. La generación perdida necesitaba escaparse del caos para ver y escribir textos más allá del dolor. Es por ello que Stein incluía dentro de esta generación nombres que luego serían muy conocidos como Hemingway, Faulkner, Scott Fitzgerald, John Steinbeck, entre otros. Según recoge el propio Hemingway en su obra memorialista París era una fiesta, Stein le dijo en una conversación trivial que ellos son una generación perdida. Desde entonces esta expresión ha hecho fortuna. Este grupo de escritores, llamado de cierto modo, estuvo marcado por las experiencias vividas en la Primera Guerra Mundial, los locos años 20 y la depresión de los años 30. Nos dejaron obras maestras como Adiós a las armas, Manhattan, El ruido y la furia, Las uvas de la ira y El gran Gatsby, en las que reflejaron sus propias experiencias y las turbulencias de aquellos años difíciles. Algunos obtendrían más tarde el Premio Nobel de Literatura, que no está mal para una generación perdida. En sus obras, sin duda, reflejaron el clima de pesimismo de la posguerra y la depresión. Básicamente es una trayectoria literaria considerada como naturalista o de realismo social de Estados Unidos. La mayoría de integrantes de dicho grupo estaban desilusionados con la tendencia a la que se encaminaba la cultura americana, el pensamiento y la política en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Ellos percibían un estancamiento cultural en la literatura norteamericana. No había ningún nuevo movimiento. Entre los miembros más relevantes de la generación perdida estarían Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense, tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública dejó huellas en las generaciones posteriores. Su escritura al principio estuvo centrada en algunos puntos sociales, aunque también fue un personaje que detestaba la soledad y para solventar dichos eventos, él se acompañaba de bebidas alcohólicas. Es por ello que esto fue uno de los influyentes para suicidarse, al igual que por la soledad que sentía. Este escritor ganó el premio Pulitzer en 1953 con El viejo y el mar y al año siguiente el premio Nobel de Literatura con sus obras completas, por las cuales unas de ellas son Fiesta, El viejo y el mar, Adiós a las armas, París era una fiesta. Scott Fitzgerald es novelista y escritor de historias americanas cortas, cuyos trabajos son los escritos paradigmáticos de la era del jazz. Es ampliamente conocido como uno de los mejores autores estadounidenses del siglo XX. Fitzgerald fue un personaje que percibía la realidad desde otro modo, ya que pertenecía a la clase alta. Sus escritos se centran en una realidad basada en algunos puntos de su vida, como con la novela El Gran Gatsby, que al igual que su vida, este texto no estuvo lejos del escenario narrado, por lo que de joven tuvo que hacer muchos esfuerzos para poder estar con Zelda Sayre, quien era una mujer que pertenecía a un nivel económico superior. Aunque ya casados, obtuvo los mismos beneficios y la vida para Fitzgerald fue un continuo derroche. Muchas fiestas, viajes a lugares de moda, lujos, excesos y demasiado glamour. Además que en la misma se narra la belleza y el brillo que caracteriza a los Estados Unidos de los años 20. Lo que Fitzgerald muestra es toda esa generación del jazz, donde lo que se destaca con esas descripciones arrebatadoras del romanticismo, el cual observamos una sociedad demasiado materialista. Desde las descripciones se plantea todo referido a lo que vendría a ser el color amarillo, como el dinero o una manera
de expresar fama, y es así por el cual se describe a los bienes del Gran Gatsby como el paraíso. Pero a pesar de todo eso, él siempre ha estado en desacuerdo frente a las riquezas de las demás personas que intentaban siempre en conservar sus riquezas, mientras que él siempre en su vida se centró en vivir, en disfrutar de su fortuna, a pesar de lo que hizo incontroladamente. Entre sus obras más representativas tenemos A este lado del paraíso, los relatos de Basil y Josephine y El Gran Gatsby. Con William Faulkner, narrador y poeta estadounidense, en sus obras destaca el drama psicológico y la profundidad emocional. Es ganador del Nobel de Literatura de 1949. Es conocido por su uso de técnicas literarias innovadoras, como el monólogo interior, la inclusión de múltiples narradores o puntos de vista, y los saltos en el tiempo dentro de la narración. Asimismo, Fulner, quien él mismo tuvo un completo goce de las riquezas portadas, el cual sus escritos para él eran plasmados desde esa visión de un alto peldaño frente a los que no alcanzaban ni siquiera un primer escalón. Pero él, a pesar de pertenecer a cierto nivel social, siempre pretendió estar con los pies bien puestos en la tierra y regocijar ciertas realidades que se vivían con la gente que pertenecía de su misma región del sur de Estados Unidos, el cual por sus escritos obtuvo el Premio Nobel de 1949. Entre algunos de sus ejemplares están La mansión, La paga de los soldados, Las palmeras salvajes y Gambito de caballo. Y así tenemos a John Steinbeck. Tras dejar la Universidad de Stanford antes de graduarse, él ejerció oficios tan diversos como los de obrero, agrícola, albañil o vigilante nocturno. Fue reportero durante la Segunda Guerra Mundial, periodista ocasional, guionista de cine, pero ante todo fue uno de los novelistas más importantes del siglo XX. Steinbeck era una persona que resguardaba el valor de toda la gente del campo de donde él provenía. Asimismo, siempre ha pasado preocupado por las situaciones de pobreza y marginalización, sobre todo de la región costera de California, donde él era testigo de la gran explotación que existía y el empobrecimiento de las personas de parte de las grandes empresas de frutas. Es por ello que su prosa elegante se redirige en la incrustación de temas reflexivos de las condiciones políticas y sociales de la humanidad. Algunas de sus obras son La perla, de ratones y hombres y Las uvas de la ira. Eso sería todo en cuanto a los miembros más relevantes de la generación perdida. Muchas gracias.